con Oscar Orquera. Muy bien, 7:35 minutos, el gran gusto de saludar a nuestro querido Oscar Orquera, siempre firme. Oscarcito, ¿cómo andás? Hola Jorge, a todos muy buen día, gente de Página Abierta, mis compañeros allí en la radio, ustedes escuchando, muy buen día, muy buen martes. Muy bien Jorge, muy bien. Bueno, yo te hacía ya de vacaciones, pero con la apertura de extraordinaria, más lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, no te dan descanso, Oscar, ¿eh? No, sí, la verdad que yo te venía diciendo que no creía, por lo que estaba viviendo, caminando internamente el Congreso de la Nación, que el gobierno buscara extender un diciembre que siempre es con un interrogante desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre en la política argentina, mucho más en el Congreso de la Nación. Yo no pensé que el gobierno iba a llamar a sesiones extraordinarias, francamente, teniendo en cuenta lo que ha pasado fundamentalmente el último diciembre, ¿no? Aquí en la República Argentina ya la ley de jubilación lleva un año, se saben la pérdida que ha tenido en el poder adquisitivo y en el monto, el porcentaje de incremento, y también lo que sucedió afuera del Congreso de la Nación. Me parece que el gobierno también tomó nota que hay ciertas cosas que no quiere pagar, vinculadas fundamentalmente con bienes personales, vinculada con lo que aprobó el Senado en relacionado al presupuesto y que le falta a diputados. Hay cuestiones que son llamativas para el año que viene, que las quiere tener desde antemano, ya te las voy a pasar a enumerar, pero bueno, sí, ahí está, con 40 proyectos para tratar en menos de 3 sesiones. Entendamos que las extraordinarias que extendió el presidente de la Nación, cuya potestad le cabe, se extienden del 3 de diciembre al 21 de diciembre, lo cual no significa que va a sesionar cada uno de estos días el Parlamento argentino, sino que tiene sus fechas. Es posible que sea un miércoles y jueves de esta semana, la semana que viene un martes y un miércoles, y no más que eso, y hay temas realmente que son importantes, impactantes. Aprovecha, a mi modo de ver, el gobierno lo que ha pasado con el G20, quiere capitalizar lo que ha sido esta vitrina para el mundo, al decir del gobierno de la Nación, y también allí aprovechar lo que ha pasado lamentablemente con el River Boca suspendido, etcétera, etcétera, para poner una ley que tiene que ver no más ni menos que con endurecer las penas a los barras en distintas circunstancias, fundamentalmente fuera de la cancha, pero también en el control del público a los estadios de fútbol en la República Argentina. Entonado con todo esto, el gobierno nada más y nada menos mandó 40 iniciativas que me parece van a ser casi imposible, porque, a ver, hay muchos que no tienen su estado de comisión, no ha pasado por comisión, o lo han tratado los asesores. Hay muchos diputados que no saben de qué se trata tal o cual. Hay una polémica que tiene que ver con el tema de los alquileres, no entra en esta partida. Otra de las polémicas que yo creo que va a ser de las más difíciles tiene que ver, y ya paso a enumerar, la financiación o el financiamiento o habilitar a empresas privadas que aporten dinero para las campañas políticas. Es algo que el Senado ha tenido aceptación, ha caminado con consensos, pero me parece que en la Cámara de Diputados esto es mucho más difícil. De hecho, el gran foco de controversia hoy está en el propio Cambiemos y no tanto en la oposición. Es decir, lo que hoy se menciona como duda, al menos esta semana en el inicio del tratamiento de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, no se va a tratar el tema que tiene que ver con el financiamiento político. Sí, hay cuestiones internas, pero me parece que el gobierno va a hacer el esfuerzo por buscarle una manera de que se convenzan a los propios de Cambiemos que es importante esta iniciativa, fundamentalmente para darle un acercamiento viable, blanqueado a las empresas que han tenido y tienen todavía una imagen pésima después de lo que ha pasado con la justicia y con Odebrecht aquí en la Argentina. Pero estos 40 proyectos que arrancan en esta semana como sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, compete al Senado y a la Cámara de Diputados, mucho más compete a diputados, tienen que ver con bienes personales, ganancias también que se reducen para cooperativistas y mutualistas. Esto ya tiene media sanción de la Cámara del Senado, tiene que ver con el presupuesto 2019, diputados lo va a tratar y lo va a aprobar sin ningún tipo de problema.
tema, repito, bienes personales, ganancias para reducir los costos de las cooperativas y las mutuales. Recordemos que bienes personales está vinculado con el tope alto que logró Pichetto para la vivienda única, que pasó de 3 millones a 18 millones de pesos. Modificaciones al Código Procesal Penal, algo que viene buscando el gobierno y aprovechó esta ocasión donde se cree que hay consensos para tener estas modificaciones al Código Procesal Penal de la República Argentina. Una cédula escolar que tiene que ver con el control de las familias por parte del Estado para subsidios, etcétera, etcétera, a la hora de evaluar esta asistencia social a las familias. Tiene que estar esta cédula escolar. También tiene que ver con el recorrido pedagógico del alumno. Una cédula de vacuna nacional. Esto es llamativo, esto crea polémica, si bien tuvo ya su consenso en comisiones. Esta cédula vacunatoria, este recorrido de las vacunas, le cabe a todos, adultos, menores, nos lo van a pedir para algún trámite oficial. Al momento no va a ser obligatorio, pero hay que seguir de cerca este tema. Hay allí algún comentario del sector de la oposición, para quien habla, vinculada con los laboratorios. Esta cédula vacunatoria nos va a obligar, repito, a tenerla encima cada vez que realicemos algún trámite. Se habla de no obligación, pero sí de sugerencia, lo cual también es llamativo. Libre precio para la celulosa en Argentina, tiene que ver con papel prensa. Esto entra también en sesiones extraordinarias. La creación del Parque Nacional del Iberá, las barras de fútbol, que tiene que ver, te decía antes, con endurecer las penas a los que hagan desmanes, disturbios, en definitiva a los delincuentes, ¿no? Este proyecto tiene cosas acertadas, otras no tanto, y hay quienes sostienen la Argentina en materia de seguridad ya tiene todo para meter preso a quien tiró una botella a un micro, por ejemplo, pero no está detenido. Esto tiene que ver, repito, a partir de hoy mismo en la Cámara de Diputados, donde Diputados va a renovar sus autoridades. Allí Emilio Monzó ha tomado nuevamente la confianza de propios extraños para tener este año, el año que viene, la presidencia de la Cámara de Diputados, con otros hombres allí. Por ejemplo, en la vicepresidencia primera va a estar José Luis Gioja, el nombre del Frente para la Victoria, Luis Petri, hombre de la Unión Cívica Radical, y el tercero será Martín Yarlora, de Argentina Federal. Más o menos esto tiene que ver con lo que va a pasar. Lo polémico, sin lugar a dudas, va a ser, Jorge, en este trayecto de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, lo que te decía, vinculado a las barras de fútbol. Yo no te puedo decir que sea aprobado a modo de ley en estas sesiones extraordinarias este tema. Puede pasar en alguna de las cámaras, puede avanzar, pero hay ciertas objeciones de propios y extraños en diputados, me refiero a oficialismo y oposición. El tema del presupuesto, sin lugar a dudas, va a pasar, tiene que ver con ganancias y tiene que ver con bienes personales. Lo del financiamiento de los partidos políticos lo veo con cierta dificultad todavía, y dentro de allí, de este paquete de 40 normas, tiene que ver también con el permitir que vengan fuerzas militares extranjeras a perfeccionarse a la Argentina, otras que salgan. También tiene que ver con los permisos para el presidente para salir de la República Argentina. Esto más o menos tiene que ver con lo que va a pasar hasta el 20-21 de diciembre en el Congreso de la Nación. Para cerrar, Oski, en la provincia de Buenos Aires finalmente se aprobó el presupuesto de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, este es el capítulo llamativo, Jorge, que tiene que ver con un consenso que ha logrado no solamente con el masismo, que siempre lo ha tenido María Eugenia Vidal, sino también un consenso con el propio peronismo. Le han dado el presupuesto a María Eugenia Vidal. Esto es también llamativo. Me parece que allí hay algún consenso con las intendencias, que muchas buscan un desdoblamiento de las elecciones. Creo que esta parte del consenso que lo ha manejado el vicepresidente de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con este presupuesto 2019 que pasó como lo quería María Eugenia Vidal, tanto en una cámara como en otra, y con los consensos, usted decía, de parte de renovadores y peronistas. Lo último, Jorge, tiene que ver con que hoy se presenta el ministro Aguad en la comisión Ara San Juan. Senadores y diputados van a preguntar y repreguntar al ministro Aguad después de lo sabido ya de la detección del espacio, el lugar donde está el Ara San Juan hundido, y cuáles son las consecuencias, que hasta aquí no queda claro. Hoy entonces Aguad en esta comisión a partir de las 11 de la mañana. Lo último, aquellos que quieran información, radiopalabras.com, o también mi Twitter @orquera, radiopalabras.com, y el Twitter @orquera. Y hoy a la noche tenemos de 20 a 22 en Radio con Vos, ¿no? Exactamente, 89.9, con Sergio Rosso hacemos Va por Vos, temas sociales y políticos y charlas con distintos protagonistas de estos días, Jorge. Imperdible, como siempre, el programa. Bueno, te mando un abrazo, Oscar, nos reencontramos el jueves. Te sigo escuchando, gracias, Jorge. Gracias a vos, Oscar Orquera, toda la actividad parlamentaria.